Ok, muy buenos días, le doy la cordial bienvenida en esta mañana. Soy Abel Meléndez. Ya vengo 7 años en el gran camino del emprendimiento, luego de haber estudiado unos años educación y darme cuenta un futuro un tanto incierto dentro de eso, económicamente hablando. Tuve que darle un giro a mi vida. Fui parte de la Policía Nacional del Perú, algo de 6 años aproximadamente, donde tuve la oportunidad de especializarme en criminalística, conocer a muchísima gente, que se me abrieron muchísimas puertas a un mundo de oportunidades, darme cuenta que había muchísimo más, un mundo por explorar y sobre todo la travesía, el camino del emprendimiento. Y es así como empecé hace 7 años ya. Me apasiona mucho el crecimiento, desarrollo personal. Creo firmemente que si queremos cambiar nuestra realidad, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y eso tú sabes que no te lo da una educación tradicional. Por lo tanto, recurrimos a una autoeducación. Pues entonces vamos a trabajar esta semana, estos días, a través de este entrenamiento. Sí, parte de esas herramientas que necesitamos para autoconocernos, para autoeducarnos y obviamente, si en la medida que nosotros lo hagamos, lo pongamos en práctica, vamos a poder cambiar nuestra mentalidad, vamos a cambiar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que eso finalmente va a permitir que cambien nuestras acciones y por ende nuestros resultados. Así que me da muchísimo gusto que estés en este entrenamiento el día de hoy y vamos a entrar ya en materia, vamos a empezar contándote un poquito de cómo es que opera la mente, de cómo es que, cómo tú tienes los resultados que tienes. Probablemente no te das cuenta, pero hay un proceso, los resultados que en este momento tenemos, la vida que en este momento estamos llevando es una resultante de cosas que ya hemos ido creando en el pasado. Lamentablemente, gran parte de esto lo hemos hecho inconscientemente, pero lo ideal es que a partir de aquí en adelante lo hagas conscientemente. Y el tema del día de hoy es cómo trazarte metas, de cómo diseñar una meta, pero lo más que eso es cómo lograr a esa meta, porque metas, pues tú buscas información en internet y hay un montón de cómo hacerlo, pero probablemente no, lo que no te enseñan es cómo lograrlo, ¿ok? Y cómo poder aterrizarlo dentro de tu negocio, ¿ok? Y obviamente, pues, una herramienta que me encanta muchísimo es el famoso mapa de los sueños, que por años lo vengo trabajando, nos viene funcionando fantástico y a toda la gente que lo viene practicando también. Entonces, es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo opera entonces la mente de cómo es que nosotros nos desarrollamos para que tú tengas un resultado el día de hoy? Primero, obviamente, tuviste qué cosa. Antes de que tengas un resultado, tuviste que pensarlo, ¿ok? Luego, ese pensamiento se va a convertir en un sentimiento. Ese sentimiento te va a llevar a tomar una decisión para accionar y esa acción te va a llevar a los resultados. Así opera, ¿ok? No es que directo tienes un resultado, sino que ese resultado es producto de las acciones que tú tomaste, que tú hiciste, basado en los sentimientos, influido por los pensamientos. Pero no nace ahí, sino que va muchísimo más atrás todavía. Y esta salió una fórmula que lo aprendí de los secretos de la mente millonaria y me hizo muchísimo sentido porque me di cuenta que lo más importante de esto, claro, son los sentimientos, pero ¿de dónde viene, de dónde emana, de dónde origina todo esto? Si yo quiero cambiar mis resultados, probablemente sí tengo que cambiar mis acciones, pero no basta con eso, tienes que cambiar tus sentimientos y más atrás aún, tus pensamientos. Pero ¿quién influye en tus pensamientos? Si yo quiero cambiar mis resultados, puedo cambiar mis pensamientos, pero ¿cómo es que, cómo están influenciados mis pensamientos? Y hay algo que se llama programación, ¿ok? ¿La programación de quién? La programación principalmente de los primeros años de vida, pues durante los 5, 7, 10 primeros años de vida es donde principalmente vamos cargando ese conjunto de programas que nos instala nuestra familia, que nos instala la sociedad con los que vamos a vivir finalmente. A veces la escuela también juega un rol muy importante, pero principalmente en la gente que más apreciamos, que tenemos más cerca, que es la familia. Y es de ahí de donde
vamos programando nuestra mente, vamos condicionando nuestra mente para actuar de una u otra manera. Entonces, si queremos ir un poquito más profundo, nos damos cuenta que si quiero cambiar un resultado, pues tengo que recurrir un poquito más atrás, un poquito muchísimo más atrás. Entonces, mi mente ya está condicionada de una u otra manera. ¿De qué manera ya está condicionada mi mente? Número uno, está condicionada a través de qué cosa? De la programación verbal, de las cosas que mi familia me decía, de lo que mi papá, mi mamá me decía, de lo que yo escuchaba en general en mi entorno. ¿Ok? Yo escuchaba y como eran personas que yo quiero muchísimo, porque ahí está el detalle, porque tú escuchas una frase, pero si es que de repente viene de una persona cualquiera, no te cala mucho. Pero si es que esa frase viene acompañada de un sentimiento, en este caso de repente es el cariño y el amor que tú le tienes a una persona que amas, por ejemplo a tu mamá o a tu papá, por ejemplo, ¿ok? Entonces hay un sentimiento muy grande por ese ser, por esa persona. Entonces lo que tú escuchas y está acompañado de un sentimiento, eso cala muchísimo. Y lo escuchas, por ejemplo, te dicen que de repente, si te gusta el canto, por ejemplo, y te pones a cantar y te dicen, pues cantas como no sé qué, ¿no? El que cantas de lo peor. Y ya te está programando. Esa simple palabra entra en ti y tú de repente lo asumes como una verdad, lo crees y obviamente eso va condicionando a tu mente. Y eso, ahí te puedo poner miles de ejemplos en torno a cualquier área de la vida. Puede ser en el área de las finanzas, en el área de talentos, en temas de repente de algunas cualidades que tú tengas, en fin. Sobre todo, principalmente a futuro, lo que más no, lo vemos reflejado es limitaciones en cuanto a talento y también en cuanto a dinero. Pero esa es una de las formas de cómo condiciona nuestra mente a través de la programación verbal, lo que nosotros escuchábamos, lo que la gente de nuestro entorno cercano nos decía, ¿ok? La segunda forma, cómo es que condiciona nuestra mente a través de los modelos de referencia. Y acá también tiene que ver mucho la gente cercana a nosotros, la gente que estimamos mucho, que queremos mucho. Eh, por ejemplo, tú qué los veías hacer en torno a ya sea relaciones, ya sea finanzas, probablemente pues talentos, el tema de salud o cualquier área de la vida en general, te das cuenta que tienen un accionar y yo voy a pues emular, voy a repetir, voy a copiar ese ejemplo, ¿no? Esos son los modelos de referencia. Cómo actuaba mi papá en torno a cualquier campo, cómo actuaba mi mamá en tema de por ejemplo, paz interior, cómo actuaba de repente un hermano, hermana, familiar cercano en torno a cualquier hecho, circunstancia de la vida y que yo lo voy a tomar como un modelo para mí y en base a eso, obviamente, inconscientemente voy a terminar actuando. Y si hoy en día te das cuenta que tú tienes ciertos comportamientos, ciertas acciones similares a cuando tu papá o cuando tu mamá y tú eras pequeño o contigo y te das cuenta que se va repitiendo. ¿Por qué? Porque vamos copiando ese patrón, ok, copias ese patrón inconscientemente, lo tienes instalado en ti y simplemente lo único que haces es instalarlo. Y si quiero hablar en torno, por ejemplo, de una computadora, pues muchísimo, un ejemplo muchísimo más claro, ok. Imagínate, tienes una computadora con un programa específico instalado, ok, tú copias ese programa y obviamente tú tienes ese programa, ese mismo programa. No puedes actuar diferente a, al funcionamiento de ese programa. Te lo instalas ese programa y lo único que hacemos es reproducir y actúas exactamente igual. Y probablemente vas a programar lo mismo hacia tus hijos. Entonces lo importante es que pues empecemos a cambiar esas cosas. No vamos a entrar en muchísimo más profundidad, solamente quiero que tú entiendas cómo es que funciona para que tú puedas tener un resultado, porque el día de hoy vamos a hablar de metas, ¿ok? Y cuando tú concretas, cuando tú alcanzas una meta, hablamos de un resultado, pero a veces no llegan a esos resultados que queremos, entonces, y dices, oye, pero ¿por qué? Si estoy haciendo eso, ¿por qué es que no estoy llegando al resultado? Y más que darte la fórmula, vamos nosotros el día de hoy a llegar pues al punto donde realmente es lo más importante para que tú puedas alcanzar la meta que te propongas. ¿Listo? La tercera manera como es que se programa o como programa nuestra mente es a través de los incidentes concretos. Tiene que ver con algunos eventos, con algunas circunstancias, con algunas vivencias que tú tuviste de cuando eras pequeño
con cualquier circunstancia de la vida. Si hablamos, por ejemplo, de finanzas, ¿qué experiencia tuviste? Por ejemplo, cuando eras pequeño, de repente, pues, le pediste dinero a tu papá y tu papá te dijo, no, es que el dinero pues, no crece en los árboles, o de pronto tú le dijiste, ¿sabes qué? Quiero ser millonario, y te dijeron, no, 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 los millonarios son malos, y una serie de comentarios, ¿no? O por ejemplo, algo que no era consciente, que hace poco lo escuché, me dijeron que el dinero era el enemigo, ¿no? Le digo, ¿cómo así que el dinero es el enemigo? Pues sí, ¿no? Por el dinero la gente se pelea, por la gente cambia, en fin. Yo le digo, ahora entiendo por qué estás quebrado, porque si tú dices que el dinero es el enemigo, pues nunca va a estar contigo, porque es el enemigo, efectivamente. ¿Okay? Entonces tiene que ser tu amigo. Recuerden que el dinero simplemente es energía, y pues sí, ¿no? La interpretación que tú le des, la calificación que tú le des, eso va a ser para ti. Listo, así de sencillo es. Pero bueno, ¿qué experiencia tuviste con relación a eso? Si hablamos, por ejemplo, en cuanto a talentos, ¿qué experiencias tuviste de pronto que en algún momento te hicieron creer de una determinada manera? Y acá te puedo poner un ejemplo. Albert Einstein, por ejemplo, uno de los hombres que desarrolló mayor su cerebro en los últimos, pues qué sé yo, en toda la historia de la humanidad, creo, no hay nadie que lo haya superado en coeficiente intelectual. Alguien que tuvo el mayor coeficiente intelectual. Y cuando fue pequeño, tú sabes que lo botaron de la escuela, le dijeron que no tenía las habilidades, que no se podía adaptar, porque prácticamente le dijo es un tonto y no tiene la capacidad para aprender. Y obviamente le mandaron, escribieron una carta del colegio y se lo mandaron a la mamá de Albert Einstein. Y Albert Einstein todavía no sabía leer. Obviamente, llega la mamá, lo lee la carta, Albert le pregunta, ¿qué dice en la carta? Y la mamá, ¿qué cosa crees que le responde? Le dice que, que tú tienes una capacidad muy superior y que en esa escuela no te pueden educar. Tú tienes un potencial muchísimo más alto, y se han dado cuenta que ellos no pueden ya aportarte nada. Por lo tanto, yo te voy a educar. Entonces lo programa de una manera diferente. ¿Tú te imaginas esa experiencia que tuvo Albert? Le marcó muchísimo desde pequeño, entonces lo programó de una determinada manera. Sí, lo que le dijo, pero la experiencia que tuvo ese momento, Albert, yo estoy seguro que fue muy profunda, que le marcó muchísimo. Y obviamente años más tarde, pues uno de los hombres más reconocidos que aportó muchísimo valor a la humanidad. Entonces igual, te das cuenta que nuestra mente ha sido programada, ha sido condicionada a través de la programación verbal, los modelos de referencia o en incidentes concretos. Y por eso es que hoy en día tu mente está como está programada, piensas como piensas, condicionan tus sentimientos, y eso finalmente se van a ver reflejados en tus acciones, que eso te va a llevar a un resultado. Así opera, así opera. A veces no entendemos por qué no tengo un resultado deseado, pues entonces algún eslabón de la cadena probablemente hay que cambiar, y muchas veces es al inicio. Y esto se puede cambiar. Una de las formas de cómo tú puedes cambiar es que tú seas consciente de eso. Cuando tú eres consciente de algo, ¡pum!, desaparece. Porque cuando tú eres consciente de eso, de que existe eso, te preguntas, ¿para qué me pasó eso? El por qué, ya elimínalo, no existe, es ¿para qué me pasó eso? ¿Ok? ¿Qué necesito aprender de esa experiencia? ¿Ok? Realmente estoy dando mi máximo esfuerzo a través de esta experiencia que me tocó vivir, o di mi máximo esfuerzo. Entonces la idea es que tú encuentres el aprendizaje, que tú seas consciente de eso, luego digas, ok, eso que yo aprendí no era mío, lo aprendí de otra persona, ahora tomo la decisión de soltarlo, de dejarlo, en fin, listo. Y lo empiezas a cambiar, ¿ok? Entonces, porque es como que tú tienes un archivo instalado ahí, y cuando tú decides desinstalar ese archivo, ya está, pero queda un espacio vacío, y la mejor forma de cómo poder permitir que de una vez esa creencia nunca más regrese es que tú en ese espacio instales un nuevo archivo, y eso lo traducimos a la vida real a través de las repeticiones. Al final del entrenamiento del día de hoy, yo te voy a regalar eh, una serie de frases que lo puedes usar como pues nuevos archivos que tú vas a instalar en tu mente. Listo.
Entonces, más o menos así es la forma como opera. En base a eso, yo quiero centrarme un poquito el día de hoy en uno de los puntos cruciales para mí que influyen muchísimo en tus resultados. Y esto es en los sentimientos. Justamente es en el tercer eslabón de esta fórmula, ¿ok? Está aquí, la S de sentimientos, ¿ok? Entonces, esta tabla que te voy a mostrar a continuación es una tabla de los niveles de energía de la conciencia humana. Pero antes de eso, quiero decirte lo siguiente. La energía en la que vibramos es la energía en la que vibran mis resultados. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿de qué manera o cuál es el combustible para que tu energía esté abajo, esté en medio, esté arriba? ¿Cuál crees tú? Y ojo, pues sí, ¿no? La respuesta es lo que ya veníamos hablando, los sentimientos. Los sentimientos son los que te van a permitir que tú estés vibrando en baja, en media, en alta frecuencia o a una frecuencia X. Entonces, anota esta frase, la energía en la que vibramos es la energía en la que vibran mis resultados. No puedes estar tú vibrando en baja frecuencia y quieres un resultado de repente de alta frecuencia. Por ejemplo, dices, quiero hacer un viaje por el mundo. Ok, yo te pregunto en qué frecuencia está vibrando, de repente está vibrando aquí, pero tú de repente estás vibrando bajo. Por eso es que no hay, pues, no se encuentran, ¿bien? No se encuentran y nunca se va a manifestar en tu vida. Entonces, partamos desde ahí. Ahora quiero mostrarte esta tablita. Esto es una tabla a través de un estudio que se hizo que se llaman los niveles de energía y la conciencia humana. Y tenemos ahí una escala de emociones, sentimientos, que algunos son de, pues sí, ¿no? De baja frecuencia, negativos de alguna u otra manera, y los que son de alta frecuencia, que son los sentimientos positivos, vamos a ponerlo así. ¿Listo? ¿Ok? Si es que hablamos, por ejemplo, de alguna sustancia que generan los de baja frecuencia, hablamos de la adrenalina, ¿no? Hablamos, pues, de los sentimientos de alta frecuencia, de la serotonina, y hay muchos, ¿no? La endorfina también. Si hablamos de baja frecuencia, hablamos, por ejemplo, del cortisol, y esas son sustancias que van generando nuestro cerebro de manera, pues, automática, de acuerdo a la emoción que tengamos en el momento. Por ejemplo, si tienes un sentimiento de culpa, vas a estar vibrando energéticamente hablando a 30, o sea, una escala de 30. Esto es un estudio que se hizo, hay un libro incluso sobre esto, ¿ok? Le voy a pasar el título del libro en cuanto lo tengo, igual lo estoy consiguiendo el libro, pero es un estudio que se hizo donde se estudió la medición, hablando en términos de frecuencia energética, ¿ok? En base a una persona, ¿cuál es su sentimiento? Por ejemplo, si tiene un sentimiento de vergüenza, de culpa, ¿ok? De apatía, de tristeza, que fueron midiendo. Y ustedes miren la gráfica, el sentimiento que está hasta abajo, el de más baja en frecuencia, llamarlo así, es la vergüenza. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido vergüenza, no? Y energéticamente hablando es el que está hasta más abajo, es el que está más abajo. Uh-huh. Y por eso es que a veces no llegamos a los resultados que quisiéramos. Por más aunque tengas la fórmula perfecta, por más aunque sepas lo que tienes que hacer y lo estás haciendo, quizás de repente, pues, tienes los libros, tienes a los mejores mentores, pero si es que no miras tus sentimientos, probablemente es muy difícil. No digo probablemente, no vas a lograr tus metas, no vas a concretar lo que tú quieres en la vida, porque mucho influye es el sentimiento desde el cual tú estás operando. Por eso decía la frase anterior, ¿no? Decía, la energía en la que vibramos es la energía en la que vibran mis resultados. Si tú estás operando desde la culpa, desde la vergüenza, adivina en qué resultado vas a tener. Si hablamos en temas económicos, vas a estar quebrado económicamente. Si hablamos en temas de salud, estoy seguro que a ese nivel están vibrando muchísimas enfermedades. Pues si hablamos en tema de relaciones, vas a tener relaciones tóxicas. Si hablamos en tema, por ejemplo, ¿de qué más? Hablamos de paz interior, por ejemplo. No hay nada de paz interior cuando estás vibrando en esa sintonía. Hablamos, por ejemplo, de la rabia, del orgullo. La gente, por ejemplo, que hoy en día se está levantando en manifestaciones, en huelgas.
¿Tú te imaginas el sentimiento desde el cual están operando esas personas? Ya sabes qué resultados vienen, ya sabes qué resultados van a llegar para esas personas. Las personas, por ejemplo, que buscan el tema de la venganza, que viven culpando, ¿no? Que el gobierno, que y esto, que la izquierda, la derecha, la no sé cuánto, están operando, imagínate, de un sentimiento de baja frecuencia, ¿ok? Y a veces nosotros queremos alcanzar nuestras metas también desde esos sentimientos, desde la lucha, ¿no? Aquí estoy luchando por, ¿no? Y dice luchando por, te das cuenta que hay ansiedad, ¿ok? Ahí más que todo quieres hacer prevalecer la fuerza física y emocionalmente, no, probablemente estás desde la mejor ubicación, desde la mejor posición para que tú puedas tener el resultado que quieres. El tema es que tú empiezas a dejar de actuar desde la fuerza, ¿ok? Emplear tu fuerza interior, tu poder interior, y de acuerdo a la maestría que tú vayas adquiriendo, llega un momento que actúas desde la fluidez, desde el disfrute, desde que todo lo haces, te resulta todo. ¿Ok? Pero eso te voy a enseñar cómo es que se va logrando eso. Y una vez te lo digo, ¿ok? La maestría que nosotros tenemos que adquirir, ¿ok? No importa en el sentimiento que estés vibrando, porque somos humanos, ¿no? Te pasa algo y ya adoptas ese sentimiento. Lo que tú tienes que hacer es, sientes ese sentimiento, ser consciente de eso y llevarlo a un estado neutro. ¿Cómo así? ¿Cómo llevarlo a un estado neutro? Haces una pausa, respiras, eres consciente de eso, esto no me pertenece, esto no va conmigo y ya está. Entonces tú automáticamente te pones en un estado de alcalinidad, un estado de neutralidad, ¿ok? De lo que estabas vibrando de repente, pues en 100, por ejemplo, que el miedo está vibrando en 100, rápidamente te pones en 200, en un estado neutro, que eso no te afecte, o sea, ni te ayuda ni te resta, te pones en un estado neutro, ¿ok? Y cuando estás en estado neutro, tomas tú la decisión intencional de poder elevar tu frecuencia energética. De repente de estar en qué cosa? En un estado de voluntad, de aceptación, de amor, de paz, de alegría, en fin, de dicha, conscientemente. Esto no hay una máquina, no hay una persona que, claro, de repente te puede ayudar, personas, entrenadores, etcétera, pero tiene que partir de ti. Tiene que partir de ti. Vamos a hablar un poquito de la voluntad que tú tienes que tener para que tú puedas elevar de un estado de baja frecuencia a neutro y de neutro a elevar tu frecuencia hacia arriba. Y dice que la voluntad es el primer estado de subida energética. Tienes que tener la intención tú de hacerlo. Hay varias herramientas de cómo hacerlo, claro, y hay un ejercicio que yo que te quiero dejar para que lo puedas hacer. Puedes ir haciéndolo si gustas a medida que vas escuchando, o si estás viendo esto grabado, pues haz una pausa y haz una lista, ¿ok? Es una lista de algunos eventos, de algunas cosas que te han pasado en la vida donde tú te sentiste lo máximo, te sentiste wow, te sentiste lleno, pleno, realizado, ¿ok? De repente alguna premiación que tuviste, algún reconocimiento, algún logro, cosas donde tú sientes que tu energía estuvo al tope, que son muchísimas. Haz una lista de unas 8 o 10 enunciados de algo que te pasó en la vida. ¿Listo? Ok, haz eso. Lista de eventos en la que estabas en alta frecuencia. Ok, luego vas a hacer una lista de eventos donde tú experimentaste todo lo contrario, donde te sentiste así totalmente mal. Y es más, puedes colocar aquí algunos enunciados, acciones donde hoy en día sabes que son cosas que restan tu paz interior, que restan tu energía, que te permiten ir a un estado de, pues a una frecuencia vibratoria de 20, de 40, de 100, de 80, de 120, por debajo de los 200. ¿Cuáles son aquellos eventos donde tú algún momento te sentiste así? Enuméralo unos 8 o 10 también. Lo que es importante hacer este ejercicio porque te vas a dar cuenta que en el día a día sí tenemos herramientas a nuestra disposición que con nuestra pura voluntad podemos elevar nuestra energía, nuestra frecuencia vibratoria, nuestros sentimientos y poder cambiar nuestros resultados. Si no cambias el sentimiento, no vas a cambiar el resultado, por más aunque lo intentes de una y mil maneras.
¿ok? Por eso digo, vamos a ir progresivamente, ir avanzando, desde que lo hacíamos, desde actuar de la fuerza, luego vamos a poder emplear nuestro poder interior y la idea es que pues hagamos todas las cosas desde la fluidez, desde los sentimientos de alta frecuencia y por ende tus resultados van a ser totalmente diferentes. Tiene que partir muchísimo de la intención que tú tengas, ¿no? La intencionalidad. Y cuando hablamos de la intencionalidad es que tú realmente te predispongas en hacer las cosas de una forma. Hay una frase que pues, no sé qué tanto cale contigo, dice, empieza fingiendo y terminarás creyendo. En parte es eso, que tú vas a condicionar cómo sentirte. Tú decides intencionalmente cómo adoptar una postura, un sentimiento, porque eso poquito a poquito lo vas a empezar a vivenciar, que te permita actuar y luego cambiar un resultado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer cosas que eleven tu frecuencia. Y lo vamos a traducir a cosas muy cotidianas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas cosas que elevan la frecuencia? Regresamos a nuestra lista. ¿Cuáles son aquellas experiencias que tú tuviste donde te sentiste bacán, te sentiste al tope, te sentiste con una energía al 100? Recuerda, ¿ok? ¿Qué hiciste ahí? No todos los días te premian, pero sí, por ejemplo, dices, ok, me sentí bacán cuando leí un libro, me sentí al 100 cuando de repente escuché un audio, cuando vi este video, ¿ok? Y es algo que tú lo puedes volver a repetir. Claro, cuando haces deporte, también son acciones que te van a permitir elevar tu frecuencia vibratoria. ¿Qué más? La alimentación influye también. Todas las cosas que te van a ayudar para que tú eleves frecuencia, lo puedes hacer. Intencionalmente lo puedes hacer, lo puedes aplicar en el día a día. En que hagas una pausa, el simple hecho de respirar, hazlo por 3 veces, te vas a dar cuenta que empiezas a como sentir una calma, una tranquilidad. Y son cosas básicas que lo tenemos a la mano en el día a día y que lo podemos traducir en acciones muy cotidianas, en dar un abrazo, bueno, en la medida que se pueda. ¿Ok? En conversar con alguien, el sonreír, ¿no? Te das cuenta que son herramientas simples, pero que son súper poderosas, pero que tengas tú la intencionalidad de poder aplicarlas a tu vida. La maestría, que nuevamente les dije, es que rápidamente el sentimiento que tengas, ya sea, pues, qué sé yo, de 200 para abajo, rápidamente lo lleves a un estado neutro y luego puedas ya elevar frecuencia. Listo. Ok, entonces todo parte de aquí. Si tú ya entendiste esto, si tú ya te diste cuenta que esto es vital, ok, lo que hagas en tu vida, de repente, es más, aunque no tengas claro la ruta perfecta, si estás vibrando en alta frecuencia, tengo la voluntad, ¿ok? Tengo la intención de sentirme bien, ¿ok? Ok, acepto las cosas, sé que el mundo no va a cambiar de repente por algo que yo pueda hacer. Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí me puedo cambiar a mí y en consecuencia de repente cambia el mundo, ¿ok? De repente yo puedo estar en un estado pues, de amor, de paz, ¿ok? Entonces imagínate, estás vibrando en alta frecuencia. Tus resultados, aunque no conozcan la ruta, aunque no conozcan el camino, ¿cómo crees que van a ser tus resultados? Van a ser los resultados deseados. Si a eso le combinamos la técnica, la combinamos la fórmula, obviamente, eso se va a traducir en resultados que sí estamos deseando tener. Muy bien. Y te voy a hacer un ejemplo muy clarito si es que de repente aún no te queda como que convencido a un 100% aún. En este momento te pregunto lo siguiente. ¿Qué quisieras lograr este año? Y si es que estás viendo esto grabado, puedes hacer una pausa y haz una lista de todas las cosas que tú quieres lograr este año. Y si tú le estás viendo esto en vivo, pues yo te hago la siguiente pregunta: ¿qué quisieras lograr este año? Y que vengan cosas a tu mente de una manera muy rápida. Luego te pregunto, si eso fuera verdad, ¿cómo te sentirías? O sea, si concretas, si logras eso, ¿cómo te sentirías? Y puedes describir cómo es que te sentirías ya logrando esas cosas que tú quieres para este año. Y ahora la siguiente pregunta que te hago para ti es, ¿de qué tamaño serías tú si lograrías todas esas cosas que tú estás planeando? Todas esas cosas que tú quieres lograr este año, todo eso te sale así. ¿De qué tamaño te sentirías? Y puedes hacer un tamaño. ¿De qué tamaño? Vamos a ponerlo un tamaño físico. ¿Okay? ¿De este tamaño? Pero vamos a ponerlo que tú serías de este tamaño.
Listo. Entonces, tú logrando todo lo que quieres para este año, serías de ese tamaño. Ese es tu tamaño, ¿ok? Logrando todas las cosas que tú te planteaste. Ahora, ¿qué pasaría si es que algún momento de repente tienes un sentimiento negativo? Tú, igual, tienes un sentimiento negativo, ¿de qué tamaño serías tú con ese sentimiento negativo? Vamos a ponerlo por acá, ok, para que se vea. Sí, ahí creo que sí se ve, ahí. Ok, eres de ese tamaño. Tú, con un sentimiento negativo, eres de ese tamaño. Pero tú, logrando todo lo que quieres, es de ese tamaño. ¿Te das cuenta que nunca se van a encontrar si tú sigues sintiendo o si tienes un sentimiento negativo? Tú estás aquí con un sentimiento negativo y tú estás aquí logrando todo lo que quieres para este año. ¿Ok? Para que se manifieste en tu vida tienes que estar vibrando en la misma frecuencia. No están vibrando, no se va a encontrar, por más aunque tenga la fórmula, por más aunque estés luchando, por más aunque te esfuerces, des tu máximo esfuerzo, por más aunque hagas eso, no vas a lograr. Pero si tú dices, ok, sí, tengo un sentimiento negativo, eres consciente de eso, intencionalmente haces una pausa, sueltas, ok, te vas a un estado neutro, y desde ahí, a través de las herramientas que te funcionen, ¿no? Puedes recordar algún momento donde te sentiste bien, la respiración, de repente el deporte, lo que te funcione, vas elevando frecuencia. Toma la decisión de, por ejemplo, de vibrar en amor, de estar en servicio, en amor, ¿no? La aceptación, la adaptabilidad, por ejemplo. Ok, sí están vibrando en esa frecuencia y se encuentran con lo que tú quieres. Y simplemente se materializa en tu vida. Así es como ocurre, así es como vamos a lograr cualquier meta. Sí, digo también cualquier sueño, pero es que en realidad el sueño que tú tengas, cuando ya le pones una fecha, automáticamente se convierte en meta. Entonces así funciona, no hay magia y es la razón por la que muchos sí logran lo que quieren, sí logran sus metas y otros no. Si probablemente te han dicho, pues, la fórmula, la ruta, sí influye eso, pero más importante es el sentimiento. Y grábate esta frase, que la calidad del resultado depende del sentimiento que tengas en este momento. Tus resultados están influenciados directamente por los sentimientos, ¿ok? Ahí me ayuda muchísimo, por ejemplo, a veces cuando tengo dos opciones o cuando tengo dos caminos y yo recurro al sentimiento que más allá de eso, pues muchas veces está ahí con la intuición y todo eso, ¿no? Trato de estar, para tomar una decisión, trato de estar lo más calmado posible, de estar en paz interior. Y no es tanto porque, pues, debería ser así, sino es que en ese momento estás como que agudizando tu intuición y recurrimos al sentimiento. Si yo avanzo por este camino, ¿qué sentimiento tengo? Si yo avanzo por este camino, ¿qué sentimiento me aflora? Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes tomar una decisión. Te das cuenta que el sentimiento aquí es crucial y para cualquier cosa que hagas en la vida. Entonces, una vez que ya tenemos claro eso, ahora sí ya podemos entrar un poquito ya en materia, hablar un poquito de las famosas metas. No nos vamos a demorar mucho porque para mí lo más importante es lo que hemos visto, que tú entiendas, que tú seas consciente de eso, que estés vibrando en un sentimiento de alta frecuencia y por ende tus acciones van a ser totalmente diferentes, van a calar muchísimo más fuerte y tus resultados van a ser totalmente diferentes. Hasta aquí, yo quiero saber si tienes alguna pregunta, puedes escribir en el chat. Y si no, igual vamos a continuar. Al final también vamos a ver un espacio para las preguntas. Ok, vamos a hablar un poquito de metas. ¿Qué es una meta? Una meta tiene algunas características, ¿ok? La primera característica de una meta tiene que ser medible. Tiene que ser medible. La M de medible, que puedas medirlo. Si es, por ejemplo, digo, ok, mi sueño es tener mi casa. Ok, le ponemos una fecha y se va a convertir ya obviamente en una meta. Ya lo tenemos como una meta. Que sea medible, por ejemplo. ¿Qué puedes medir? El área, de cuántos pisos, dónde queda, todas las características. Eso es importante dentro de esta característica. Siguiente característica, que sea específica. Hay gente que dice, quisiera viajar por el mundo, o quisiera viajar simplemente. O el simple hecho de viajar por el mundo te das cuenta que es una meta muy genérica, porque es como, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponernos aquí un ejemplo con Dios, ¿no? Dios mío, quiero viajar. Y Dios te dice, pero ok, ya, está bien, ¿a dónde? Ah, por el mundo. El mundo es muy grande. ¿A dónde? Pues, no sé, algún país.
algún país, igual sigue siendo muy genérico, no es específico. Por ejemplo, si tú le dices, quiero viajar, por ejemplo, a Francia, por ejemplo, listo. Ya está, es específica. Es un viaje y es un destino que es a Francia. Ok. Económicamente hablando, quisiera tener mucho dinero. Ok, pero mucho dinero, ¿cuánto es mucho para ti? ¿Listo? Pero si tú le pones una cifra, le pones un número, ya es una cantidad específica. Y así puedo aplicarlo a cualquier ámbito de la vida. Aspecto de salud, por ejemplo. Igual, te das cuenta de que dice, quiero, por ejemplo, aumentar la masa muscular. ¿Cuánto? Tanto. Quiero bajar de peso. ¿Cuánto? Tanto. Entonces, a eso se refiere a ser específica. Quiero tener nuevos socios en el negocio. ¿Cuántos nuevos socios? Ok, tanto. Ya de ahí, ¿qué tengo que hacer? Ya viene, eso viene luego, ¿no? Temporalizable, tiene que ser para cuándo, tiempo, para cuándo. Si no, simplemente sigue siendo casi como un sueño, porque si no tiene tiempo, imagínate. Yo sé que sí, yo sé que sí, aquí es un tema que de pronto podemos debatir muchísimo, pero ponle un tiempo razonable. Y luego, al final, si gustas, puedes escribir ahí como una nota, ¿ok? Si crees en Dios o en lo que creas, puedes colocarlo ahí y que se den, o sea, le pusiste una fecha, es una fecha prudencial, pero tú le pones ahí, para esta fecha o en el tiempo que tú me lo quieras dar, estaré eternamente agradecido. Porque de repente es la voluntad del universo, de Dios, ¿ok? De la fuente, de que te lo dé más antes, ¿ok? Y a veces pasa eso, que te lo dan muchísimo más antes, a veces de repente un poquito después, no hay problema, no hay ningún problema y todo es perfecto, ¿no? Lo importante es que tú estés alineado en esa sintonía y que tú sepas que va a llegar en tu vida cuando tenga que llevar, cuando tenga que llegar. Simplemente tú tienes que hacer tu tarea, hacer tu parte y listo. Así que no te estresas, porque ahí es, oye, yo lo quería para el 11 de septiembre y no llegó el 12. Tranquilo. Va a llegar en el tiempo que sea perfecto para ti. Alcanzable, también que sea una meta alcanzable. Esto es otra de las características muy importantes porque de pronto dices, ok, mi sueño es ir a la luna, ok, nadie te lo quita, ok, es tu sueño finalmente, está muy bien y le puedes poner si gustas el tiempo para cuando quieras, pero te pregunto, ¿realmente es alcanzable en este momento? Probablemente no sería como alcanzable todavía, ¿no? Primero pues viaja por el mundo, primero recorre un poco y de ahí ya vamos pensando en un poquito más, ¿no? Que sea alcanzable. Y a mí me encanta una frase que dice metas logrables y graduables, que progresivamente, como una escalera, un eslabón a la vez. Ok, yo quiero llegar aquí, pero dentro de eso tengo que tener como metas más cortas, más pequeñas que yo pueda alcanzar. Porque, ¿qué pasa si es que de repente no lo alcanzas? Te frustras. Y con el mismo ejemplo de la escalera te lo puedo hacer. Quieres subir de un primer piso a un segundo piso y ponle dos escalones nada más a esa escalera. ¿Te cuesta llegar al segundo piso, sí o no? Claro que sí, te va a costar mucho. Ahora ponle un escalón, pues obviamente más difícil todavía, pero ponle 20 escalones pequeñitos. Te das cuenta que es muchísimo más sencillo. Así tal cual es la vida, así tal cual va a ser para que tú puedas alcanzar tus metas. Metas pequeñas, logrables y graduables. Obviamente en conjunto abarcan a una meta muchísimo más grande. La siguiente característica para mí es crucial, muy importante, es que sea sostenible. Tú puedes lograr alcanzar una meta grande, así, ¿no? No, yo puedo hacerlo y doy máximo esfuerzo y lo logro, ok. Pero la idea es que también sea sostenible. Por eso te decía metas graduables y logrables que sean sostenibles en el tiempo, de que no solamente sea un día y al día siguiente ya no, sino que sea constantemente, que vaya creciendo constantemente. Es muy importante. Esas son las características de una meta que sea medible, específica, que sea temporalizable, o sea, que tenga una fecha, que sea alcanzable, ¿ok? Y lo más importante es que sea sostenible, ¿ok? Ahora, yo tengo un entrenamiento sobre esto, sobre cómo pues ya aterrizarlo un poquito más y eso lo vamos a hablar en lo que es mapa de sueños, pero hay algo que yo venía meditando un poco y estoy seguro que a ti también te pasa y dices, ok, quiero ponerme algunas metas, pero
de pronto todas son en el área financiera o todas son de repente en el área simplemente que tenga que ver con eh, relaciones, o no encuentras ese equilibrio, no encuentras ese equilibrio, dices, pero metas en qué áreas de mi vida. Y te das cuenta que hay muchas áreas, por el último no sabes ni qué áreas existen. Entonces, te quiero ayudar de que para mí hay 5 áreas muy principales en las que tenemos que sí o sí atender metas. Dentro del mapa de los sueños, yo les digo ahí que hagan una lista de todos los sueños que tengan, ¿ok? Que hagas una lista de 50, 100, los que tengas, y luego lo vamos a filtrar, ¿ok? Algunas que son más prioritarias y urgentes. Y ahí te sugiero que colocas alguna, por lo menos una de cada área de la vida. Y cuando me refiero a alguna área de la vida, pues me refiero justamente a esta área. Recuerda que nosotros venimos a este mundo por 3 razones. No quiero entrar en muchos detalles en cuanto a esto, pese a que es un tema que me encanta. Número 1, venimos a qué cosa? A aprender a amar. Número 2, aprender a servir. Y número 3, aprender a ser felices. ¿Listo? Pero todos nos das cuenta que es aprendizaje. Estamos aquí en la universidad de la vida en la cual hemos venido a aprender. Hemos venido a aprender y hay algunos aprendizajes, hay algunas áreas, materias, si se quiere, que vamos a ir aprendiendo en el día a día. Vamos a poner áreas de la vida, asignaturas lo colocaríamos, ¿no? En el colegio, en la universidad. ¿Ok? Y la primera cosa que te quiero preguntar a ti es, ¿realmente te estás ocupando de ti? O sea, sinceramente te estás ocupando de ti o sinceramente, pues diríamos, te estás atendiendo a ti, porque vamos a hablar el día de hoy, ya que estamos hablando de metas, vamos a profundizar un poquito en esto, en algunas áreas de la vida, pero lo más importante, cómo tú puedes medir que sí estás avanzando. Algo que no se puede medir, no se puede escalar. Algo que no se puede medir, no se puede escalar. Y la única forma de que tú puedas, pues sí, llegar a un siguiente nivel es que veas cuál es tu realidad en este momento. Primera área de aprendizaje, paz interior. ¿Ok? El día de ayer les dije que vamos a hablar de las peras, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de las peras, ¿no? Vamos a hablar de qué se trata las peras. Paz interior. Dentro de este rubro, si se quiere, dentro de esta área, claro, nosotros tenemos que aprender de pronto a trabajar nuestra paz interior, a aprender a que el mundo externo o los terceros no tienen por qué interrumpir, no tienen por qué alterar mi paz interior. Y acá hay formas de cómo tú puedes ir trabajando, de cómo puedes ir pues, a hacer crecer, ¿no? Incluso puedes colocar un sistema de medición de qué manera tú estás creciendo en esta área. Pero es un área de aprendizaje, paz interior, que es un área que tienes que atender en tu vida. Vamos a ponerlo como la primera área de tu vida, la primera área de aprendizaje. La siguiente es el área de la economía. ¿Listo? Y acá también es muy importante que tú puedas atender, ver formas de cómo tú puedes ir midiendo el crecimiento en esta área. Es un área muy crucial, muy importante, pero lo que tú tienes que hacer es encontrar la forma de cómo tú puedas aprender a prosperar por ti mismo. Y más aún, tienes un negocio que te permite expandirte, crecer, o sea, olvídate, pues tenemos la gran bendición de conocer este gran mundo digital de los mercados financieros y realmente poder crecer económicamente aquí a comparación de algo tradicional es realmente brutal la comparación. Así que estamos pues muy aventajados por ese lado. La siguiente característica área de aprendizaje, la siguiente área que tenemos que atender en nuestra vida son el tema de las relaciones. Acá también es muy importante que tú lo tengas en cuenta porque la calidad de tu vida muchas veces depende de la calidad de las relaciones que tengas. Porque si tú tienes una relación tóxica, de repente con personas que de pronto mitigan, de pronto como que interfieren con tu paz interior, imagínate cómo va a ser tu vida energéticamente, cómo estás vibrando. El tema de relaciones también es un área muy importante, pero como todo en la vida, tienes que cultivarlos también y tienes que tener una forma de cómo poder ir midiendo y pues cómo vas a ir atendiendo para que tú puedas ir creciendo también dentro de este rubro. El siguiente punto, la siguiente área de aprendizaje es el tema de la adaptabilidad y disfrute. ¿Con qué tanta facilidad
te adaptas a cualquier circunstancia. Lo que tú tienes en este momento es estrictamente necesario para que tú puedas operar bien y ser feliz. Y si tú no estás valorando lo que tienes en este momento, es imposible que tú puedas llegar a más niveles. Si tú no estás agradeciendo eso que tienes en este momento, es imposible que tú puedas llegar a cosas más extraordinarias. Pero Abel, ¿cómo estoy en este momento? Estoy quebrado, estoy quebrada. Valora, agradece, ¿ok? Es la única forma como tú puedas alcanzar el siguiente nivel. Y la quinta área de la vida es el tema de la salud. Y aquí el tema de la salud es crucial. Lamentablemente vivimos infoxicados de muchísima información, de los medios de comunicación, de la sociedad, en fin. Y se ha demostrado que más del 90 y creo que el 98%, más de un 90% sí estoy seguro de que las enfermedades que existen son de carácter pues emocional, ¿ok? Hay muchísimas enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, la gripe. Si miramos los porcentajes de crecimiento de la gripe en estos últimos meses o 2 años, último año, ha disminuido de una manera brutal. Con el simple hecho de que la gente ya no se enfoque en eso, con el simple hecho de que la gente pues ni se dé cuenta de eso, te das cuenta que baja muchísimo eso. Entonces, son de origen psicosomático, muchísimas enfermedades. Gran porcentaje de las enfermedades son de origen psicosomático, que lo vamos creando en nuestra mente muchas de las veces. Pero bueno, es como quiera que fuere, es un área que también tenemos que atenderlo, el tema de la salud. Y si tú miras, las iniciales de cada palabra dice peras, ¿ok? Entonces de aquí en adelante yo no te voy a preguntar cómo estás, aunque sí, probablemente, pero también te voy a preguntar cómo están tus peras, ¿ok? Es decir, cómo estás en paz interior, cómo estás en la economía, cómo estás en relaciones, en adaptabilidad y disfrute y cómo estás en la salud. Son las 5 áreas de aprendizaje que vamos a enfocarnos y que son las 5 áreas donde tú vas a establecer metas. ¿Ok? Vas a establecerte metas en las 5 áreas. Ya no van a ser 3, no van a ser 8, no van a ser 6, 5. Nada más, 5 áreas en las que vamos a atender y te vas a colocar ahí metas que sean medibles, específicas, temporalizables, alcanzables y que sean también sostenibles. ¿Listo? Entonces, dicho esto, la siguiente tarea o el siguiente paso que vas a hacer es que vas a hacer tu mapa de sueños. Porque es importante trabajar en el mapa de los sueños. Número uno, te permiten aterrizar algunas ideas, algunos sueños que tienes ahí en la mente que nunca los has plasmado y que lo vamos a trasladar a metas. Y no solo eso, sino que hay una fórmula muy práctica, ok, de cómo tú lo vas a hacer. Vamos a hablar un poquito de los mapas de sueños o el mapa de los sueños. Es importante, te voy a pasar un video para que tú puedas hacerlo, porque eso es un entrenamiento que ya lo tengo diseñado. Te voy a pasar el video para que tú lo puedas hacer. Hay muchas cosas muy importantes que te lo voy a enumerar y que sería factible que no te saltes ninguno. Número uno, que tú hagas una lista de todos los sueños que tengas. Desde los más simples hasta los más locos, descabellados que sean. Todos. No importa si es una lista de 80 o 100. Luego que filtres por lo menos los 10 más prioritarios y urgentes. Por lo menos los 10 los filtras, ¿ok? De esos 10, asegúrate que por lo menos sea uno, por lo menos uno de cada área. Al menos uno de paz interior, uno de economía, al menos uno de relaciones, al menos uno de adaptabilidad y disfrute y al menos uno de salud. Al menos uno de cada uno, ¿ok? De repente de algunos vas a tener 2, de algunos 3, que no sean 6, 7, 8, ya máximo 10, ¿ok? En total. Pero recuerda nuevamente, al menos que sean uno de cada área. Al menos que tengan, tiene que estar completo tus peras. ¿Listo? Filtraste esos más prioritarios urgentes, mínimo 5, máximo 10, ¿ok? Luego lo que vas a hacer es, vas a ir a empezar a trabajar uno por uno, uno por uno. Por ejemplo, sueño número 1, tener un carro. Le pones una fecha, se convierte en una meta. Las características, ¿no? Las características. Número 1, características. ¿Y qué será? El color, el modelo, cuánto cuesta, para cuándo lo quieres tener y todos los detalles. ¿Ok?
Número dos, vas a viajar en el tiempo, vas a viajar en el tiempo a la fecha que ya, pues que sí, a la fecha que tú le has puesto que vas a lograr. Viajas y vas a sentir que ya lo tienes. Por ejemplo, le colocaste 22 de octubre del 2021. Viajas a esa fecha, sientes como si ya lo tuvieras. O sea, ya es real. Ya, entonces te visualizas con el carro, ¿ok? Te visualizas con el carro y empiezas a narrar todo un día como una novela, como una historia, ¿ok? Empiezas a narrar de cómo, qué sucesos hay, o sea, empiezas a narrar en realidad un día normal, desde que te levantas, qué haces, qué conversaciones tienes, con quiénes estás reuniendo, a quiénes ves, y trata de darle mucho color con emociones y con sentimientos. Recuerda, nuevamente regresamos aquí a los sentimientos, ¿okay? Llénale de muchos sentimientos de alta frecuencia, ¿no? Y me sentí feliz cuando mi papá me dijo esto, pero llénale de muchas emociones, de muchos sentimientos a esa historia. Probablemente es una historia de una hoja, de 2 hojas, no digo de una página, bueno, espero que no sea menos de una página, para que puedas narrar todo un día completo de ese día cuando ya lograste esa meta. En un cuaderno, tengo el cuaderno de los sueños, yo tengo mi cuaderno, es un cuaderno de cabecera, es un cuaderno pequeño, no lo tengo en este momento a la mano, pero te voy a mostrar, es un cuaderno más o menos como un cuaderno como este, pequeño nada más, que lo puedes colocar pues, en tu mesa de noche, debajo de tu almohada, en fin, donde van a estar ahí. Si son 5 metas, van a ser pues 5 historias diferentes. Si son 8 metas, ocho sueños ya aterrizados en metas, pues van a ser 8 historias diferentes. Uno, dos, tres. Lo vas a trabajar uno por uno. Ok, hasta ahí viene una parte pues que sí nos toca trabajar. Y la siguiente parte es muy importante, muy importante, es que lo vas a leer una historia en la mañana, antes, la hora que te levantas, y lo vas a leer una historia en la noche antes de dormir. Y hay una razón científica por qué hacerlo en esos momentos, no voy a entrar en muchos detalles, pero es el mejor momento para entrar en un estado de co-creación. En la mañana, en la hora que te levantas y en la noche, justamente cuando estás antes de dormir, que leas una historia y que vayas rotando, ¿no? O en la mañana una historia, la 1, en la noche la 2, al día siguiente, la mañana la 3, todos los días y que tengas ese hábito, ¿ok? De leer todos los días. ¿Hasta cuándo? Es más, te puedes olvidar si quieres de la meta. Olvídate de lo que te trazaste. Lo que no tienes que olvidarte es de leer la historia todos los días. Y te das cuenta que también es una herramienta más de elevar tu frecuencia vibratoria. Porque tú lees la historia y cómo te sientes energéticamente. Sube muchísimo, ¿verdad? Entonces es una herramienta súper poderosa. En el grupo les voy a dejar el enlace de este video, de cómo construir tu mapa de sueños, de todas las cosas que te estoy indicando, ya de una manera muchísimo más pausada, más desmenuzada para que tú lo puedas trabajar. Entonces, ya con toda esta información, aterriza tus metas, empieza a planificar qué es lo que quieres y también te voy a regalar una fórmula 5x3. ¿Ok? Una fórmula 5x3 que no vienes a hacer otra cosa, sino los 5 ítems de nuestras peras, ¿ok? Y en cada ítem, 3 acciones que son vitales o 3 acciones, a 3 ya aterrizadas a la vida práctica en las que tú puedes ir midiendo día a día. ¿Ok? Te lo voy a pasar también ese formato, es un cuadro en Excel con estas 5 consideraciones, donde tú vas a colocar, por ejemplo, 3 aspectos a considerar, por ejemplo, en paz interior, 3 aspectos a considerar en economía, por ejemplo. Si hablamos en economía, por ejemplo, vamos a relacionarlo con el negocio y 3 acciones donde van a permitir que la economía crezca y fluya. Dentro del negocio, ¿cuáles serían las 3 acciones? Número 1 sería ¿qué cosa? Prospectar. Número 2, ¿qué cosa sería? Presentar. Y número 3 sería concretar y cerrar. Entonces ahí está en una tabla semanal para que digas, ok, el día lunes, ¿cuántas presentaciones tuve? ¿Cuántos cierres? ¿A cuántas personas contacté? El día martes, el día miércoles, ok. Y hagas un balance al final, porque te vas a colocar una meta, analizas un balance, cuánto llegaste y cuánto es tu diferencia. De repente estás por debajo de la meta, por encima de la meta. Bueno, te va a permitir medir esa tabla en
Excel. Te lo voy a compartir también a través del grupo, esa tabla, para que lo puedas poner en práctica y créeme que te va a ayudar un montón. ¿Ok? Listo. Entonces, ya para ir finalizando, quiero regalarte, así como hay cosas que nos han venido programando, que son del pasado, ya lo vimos a través de la programación verbal, a través de los incidentes concretos, a través de cosas que de pronto nosotros pues experimentamos, escuchamos o vimos, ¿ok? Vamos conscientemente a partir de aquí en adelante también a programar nuestra mente, pero con cosas positivas que sí queremos que ocurran en nuestra vida. Y te lo puedes, si gustas, poner en práctica, lo puedes usar como una herramienta de todos los días. Y es esto que tienes en pantalla, tómale fotos si gustas, captúrale. Te lo voy a compartir también al final por el grupo. Y dice, soy extraordinario. Hago siempre mi máximo esfuerzo. Vivo en equilibrio y cuido siempre mis 5 resultados. Se refiere a las peras. ¿Okay? Vivo con propósito y pasión. Actúo a pesar del miedo. Me enfrento con valor a la dificultad que me fortalece. Desarrollo mis dones y talentos y los pongo al servicio de la humanidad. Soy enfoque y disciplina. Expreso constantemente mi amor a todo y a todos. Comprendo que todo es perfecto. Soy leyenda y ahora y aquí elijo ser feliz. Cada uno de ustedes es leyenda, somos leyenda porque estamos llamados a construir nuestro legado, a dejar una huella en esta humanidad, por lo que mañana más tarde la gente, la humanidad, nuestros hijos, nuestras generaciones nos van a reconocer, nos van a recordar. Listo, mis amigos, ha sido todo con el entrenamiento del día de hoy. Espero les haya aportado mucho. Y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Ha sido más de una hora que nos hemos tomado para compartirles esa información que con muchísimo cariño realmente lo hago y espero que sumen tu vida, sumen tus resultados y podamos llevar nuestro negocio a un siguiente nivel. Hasta aquí entonces la grabación. Muchísimas gracias.